Estaba diciendo en un tema muy importante que esta ley es una estafa porque le dice a la población que a partir de que se vota va a mejorar la situación del sistema educativo. Y no es así. Acá lo único que hace esta ley es tratar de impedir el derecho de huelga de la docencia, pero no obliga a ningún gobierno a poner un peso más en educación. ¿Y sabe por qué hay huelgas? Porque los salarios son bajísimos. Hoy la canasta familiar es de 1.362.029 pesos. ¿Sabe cuánto cobra una maestra en la provincia de Buenos Aires? 470.000 pesos. ¿Cuánto cobra en su provincia, Mendoza? 425.000 pesos. En Chubut, 422.000. Un poquito más, nada más en Santa Fe, 540.000. En Neuquén, donde están en huelga y peleando, 610.000. Pero si le pago el doble, todavía no llega a cubrir la canasta familiar. Por eso hay huelga docente, pues se pagan salarios de hambre. Y en vez de votar algo que sea que ningún docente puede cobrar un salario de hambre, y con eso le aseguro que está en los días de huelga, en los días de clase garantizado, acá lo que se prohíbe es a los docentes luchar por tener un salario que le permita vivir. Le doy un ejemplo muy reciente. Hace algunas semanas en la provincia de Misiones hubo una gran huelga docente. ¿Sabe cuánto cobraban? 240.000 pesos. Después de la huelga docente, después de la pelea que dieron con el apoyo de los padres, toda la comunidad, etcétera, su salario se fue a 500.000 pesos. Con esta ley se les hubiese prohibido pelear por ese salario. Entonces, es muy claro que acá hay una estafa. Y esa estafa es porque en realidad se pretende invertir la culpa de quiénes son las y los responsables de la crisis educativa. Hay dos niveles que podemos analizar la crisis educativa. Algo se mencionaba acá previamente la diputada que me precedió, ¿no? Efectivamente, uno puede ver una línea entre la Ley Federal de Educación, la tupacamarización del sistema educativo y la caída. Es un factor que no se puede no tomar en cuenta, que hace que los salarios en algunos distritos dupliquen a los de otros distritos. O sea que según el lugar que a vos te toca, vas a cobrar la mitad que otra compañera, que otro compañero que hace la misma actividad, o un pibe, una piba va a recibir una inversión que es la mitad educativa por alumno. Es una barbaridad, ¿no? Pero hay otra cuestión, que es que el nivel educativo decae porque decaen las condiciones de vida. Efectivamente, si vos llevás los niveles de pobreza infantil al 70%, como son hoy, es muy difícil que haya un buen rendimiento escolar. Si las condiciones de vida son que te hacinás y vivís en una situación donde 8 o 9 personas en una habitación, es muy difícil que puedas aprender bien matemática, lengua, historia, lo que fuese. Uno en realidad, cuando ve el rendimiento educativo argentino y lo compara, lo contrasta con la caída en las condiciones de vida de la población, tiene que decir que las maestras y los maestros hacen una tarea pero impresionante. Si no fuese por ellas, por ellos, que son los que atajan al millón de pibes que se va a la cama sin comer, o al otro 1.200.000 pibes que se saltea una comida al día, bueno, ¿usted sabe dónde estaría el nivel educativo? O sea, las docentes y los docentes son las heroínas y los héroes de esta película, no los culpables. Y esta ley los culpabiliza a ellos y a ellas. Pone la carga ahí. No hay ninguna obligación, insisto, para los gobiernos. Gobiernos que han incumplido la ley de financiamiento educativo. Solo un año llegaron a la inversión del 6% del PBI. Todo el resto de los años, absolutamente nada. Y este gobierno ha ido más allá, ha sacado el FONID, no ha cumplido con ninguno de los programas educativos. Y ahora encima votó una ley que quiere evitar que las y los docentes peleen. Una ley que además es una estafa porque esta ley o decretos similares fueron declarados inconstitucionales. El servicio esencial vale para alguna actividad donde se ponga en peligro la salud, la vida o la seguridad de las personas. Tanto la Organización Internacional del Trabajo, en muchas resoluciones, que han dicho que eso no es aplicable a la educación y por ende no se puede regular de esta forma la huelga docentes, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han dicho que eso no va. Hace 20 años no es nada, diría el tango, ¿no? Un poquito más de 20 años, 22, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando era ministra de la Alianza, sacó 2 decretos que declaraban
la esencialidad educativa. Esos decretos pasaron por muchos fallos. Llegaron a la Corte. ¿Qué dijo la Corte Suprema? No lo que decimos nosotros de la izquierda, la Corte Suprema. Que es inconstitucional, que no se puede hacer, que es arbitraria la aplicación de esencialidad a la actividad educativa. Por ende, insisto, hoy están votando una ley que dice lo mismo que decretos anteriores, resoluciones anteriores, que fueron declaradas inconstitucionales. Incluso hay un fallo reciente de la Cámara del Trabajo, frente al DNU 7023, que presentó la CETERA, que le dio la razón a la CETERA. Dice, no, esto no puede ser declarado servicio esencial. Y además, le digo otras cosas que ponen, es más, la medida que proponen pone en peligro la vida de los pibes. ¿Por qué? Imagínense una escuela, hoy con el 100% de los docentes, con la responsabilidad que es para la docencia tener que cuidar, aparte de enseñar, entre los pibes y las pibas. ¿Usted se imagina el 100% de los pibes con el 30% de los docentes? ¿Cómo se hace? ¿A quién se le da clase, a quién no? O sea que un docente tiene que darle el 30% de los docentes clase al 100%, o darle el servicio alimentario. Es absolutamente disparatado lo que están votando. No es como usted me dice un hospital que le digo una guardia mínima, pero no están los servicios, no es que van todos los pacientes. Acá es como si con la guardia mínima de un hospital usted le dice, vayan todos los estudiantes, vayan igual. ¿Y quién lo va a cuidar en la escuela? ¿Quién le va a dar clase? O sea, un docente le tiene que dar a todos, siendo el 30%. ¿Se entiende? Es absolutamente disparatado lo que están votando. Es poner en peligro a los pibes los días de huelga, porque la huelga se va a hacer. Porque la gente, si le siguen pagando estos salarios de hambre, para protestar, se va a movilizar, va a luchar. No crean que con esto van a hacer. Porque además, esto que van a votar probablemente termine, igual que las otras resoluciones, declaraciones, etcétera, en una declaración de la Organización Internacional del Trabajo diciendo esto no vale, y después de la Organización Internacional del Trabajo, la legislación argentina se va a tener que hacer cargo. Esto que han votado en el Parlamento no se dan cuenta que no se puede aplicar lo de servicio esencial. En el debate, yo estuve en las comisiones, en todos los días que se debatió, lástima que no está ahora el diputado Finocchiaro, que tiene un diagnóstico equivocado de la crisis educativa. No se debe a los gremios docentes, no se debe a los docentes que pelean por sus reclamos, se debe a dos circunstancias de financiamiento educativo de arriba para pagar la deuda al FMI, etcétera, etcétera, que han hecho todos los gobiernos, y se debe también al desmejoramiento de las condiciones de vida de la población. No hay un sistema educativo por un lado y pobreza y salario de miseria por otro. Cada punto de pobreza que baja mejora el rendimiento educativo. Bajemos el nivel de pobreza infantil a los niveles de Finlandia, 2%, y van a ver cómo los pasamos por encima en cualquier prueba de rendimiento educativo que quieran. Es decir, mejora automáticamente el rendimiento educativo si cae la pobreza infantil, y al revés, si sube la pobreza infantil, aunque usted tenga los mejores docentes del mundo, va a desmejorar el rendimiento educativo. Lo que estoy diciendo es evidente, es una verdad de perogrullo, pero que el tratamiento del tema educativo no lo amerita en los bloques que están culpabilizando a los docentes de la crisis educativa, lo cual es absolutamente absurdo. Los docentes, cuando pelean por su salario, están peleando por mejores condiciones para educar a los pibes y las pibas. Eso es lo que están haciendo. Y en eso dejan la vida. ¿Sabe qué hace un docente? Y en general el que más huelga hace es el que hace las colectas para que los pibes puedan comer. El que hace las colectas y pone plata en su bolsillo para que los pibes que no tienen útiles los tengan y puedan estudiar. Son los más solidarios de todos. Se lo dice cualquiera que va a una escuela. En general, el docente preocupado por la educación pública y preocupado por la vida de las pibas y de los pibes que a veces llegan golpeados a la escuela y el docente se hace cargo, llegan sin comer o se desmayan en el aula y el docente y la docente se hace cargo. Esos son los que se están culpabilizando hoy y prohibiéndole pelear por algo que es, che, quiero tener un salario digno. Y le digo algo más. ¿Ustedes quieren que caiga el ausentismo de la docencia? Páguenle bien. ¿Por qué crece el ausentismo docente? Pues si tengo que hacer doble o triple trabajo, crecen las enfermedades laborales. Es evidente. Si yo tengo que estar 10 horas hablando frente a los pibes y las pibas, en vez de 4 como debería estar, y otras 4 que se cumple la jornada laboral, haciendo otras tareas, atendiendo a los padres, corrigiendo, etcétera, es muy posible que se me vaya la voz más veces, que me enferme más veces, etcétera. Entonces, acá hay una falsedad de un debate mentiroso que han instalado.
Acá han querido enfrentar padres contra docentes, cuando la realidad es que los padres en general son solidarios con la pelea de los docentes, porque saben dónde están. Por eso fracasó Vidal cuando les quiso tirar a los padres encima de los docentes la huelga y ella terminó perdiendo las elecciones. Porque los padres saben que los docentes ganan poco y que no es que hacen huelga porque se les canta, hacen huelga porque ganan poca plata, porque les pagan salarios de hambre. Entonces, insisto con esto, acá se debería estar discutiendo si queremos que la educación sea verdaderamente un derecho, que todos los gobiernos tienen prohibido pagarle salario de hambre a los docentes. ¿Por qué no votamos eso? Votemos eso. Está prohibido que los gobiernos le paguen salario de hambre a los docentes. Y digo, todos los gobiernos cuando han hecho discurso contra la docencia. Lo ha hecho el gobierno de Macri, lo ha hecho Cristina Fernández, no entendiendo el problema de la educación tampoco. Lo ha hecho, ahora lo hace el gobierno de Javier Milei, que toma ese discurso, porque hablan de otro tema. Funcionarios que cobran bien y que nunca se ven con la crisis educativa, que no tienen que vivir los problemas de los docentes, culpabilizan después a los docentes. Entonces, señor presidente, para terminar, yo creo que esta ley tiene que ser rechazada por ser una verdadera estafa, es una ley inconstitucional que viola derechos consagrados, no cumple la educación el requisito para hacer servicio esencial de atentar contra la vida, la salud y la seguridad de nadie. Los docentes son los primeros que quieren dar clase y que quieren que haya más días de clase y que sus alumnos y sus alumnas aprendan bien, pero páguenle el sueldo que corresponde, no limiten el ejercicio. Y le doy un solo razonamiento. ¿Se imagina si en todos estos años, yo le leí lo que ganaban los docentes, ¿se imagina si no hubieran hecho huelga cuánto ganarían? En vez de 400 ganarían 250, en vez de 500 en otra provincia, 350. ¿Y usted qué cree? ¿Que ganando menos estarían mejor o peor el sistema educativo y la docencia? El diputado Finocchiaro en su primera locución dijo, claro que los docentes tienen que ganar mejor. Ah, sí, ¿y por qué primero no votan algo que le pague mejor a los docentes y después discutimos? ¿Por qué lo primero nunca es pagarle bien a los docentes? Ahora es prohibirle la huelga. Es muy hipócrita lo que se está discutiendo acá. Disculpe si me enojo, tengo muchos años, en mi caso en la docencia universitaria, no estamos incluidos en esto, y hoy hay paro de la docencia universitaria, después lo vamos a discutir. Conozco muchas y muchos docentes que hacen la actividad con muchísima dedicación y me da mucha bronca lo que se está haciendo acá queriendo vender gato por liebre. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castillo.